Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Espíritu de Dios. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo del Señor. Estamos en vivo en esta noche para traer un estudio bíblico acerca de las lenguas del Espíritu. Aleluya. Las lenguas del Espíritu Santo. Comparte el video. Invita a tus amistades para que entren y conozcan más sobre este tema. Las lenguas del Espíritu Santo. Cuán importante y cuán necesarias son las lenguas del Espíritu Santo en los creyentes. Hay muchas personas que no conocen, aleluya, lo que produce el hablar lenguas en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas espirituales, estamos entrando a una dimensión espiritual que no es de esta tierra, a una dimensión en el mundo de los espíritus. Así que comparte el video. Estamos en vivo. Voy a esperar unos minutos más para que más personas se conecten, para que tú invites a alguien y pueda entrar y pueda recibir en esta poderosa noche. Así que invita a alguien, corriendo, invita a alguien. En unos minutos estaremos hablando sobre las lenguas del Espíritu. Poderoso Dios, un tema sumamente importante y un tema que muchas personas no lo entienden, no lo conocen. Y en esta noche vamos a hablar sobre ese tema. Poderoso es el Señor. Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que siguen entrando. Dios bendiga los que se siguen conectando en esta noche. No voy a comenzar el estudio porque no quiero que nadie se lo pierda. Quiero que las personas puedan entrar. A su nombre, gloria. Y puedan gozarse con este estudio, que yo sé que será de gran edificación y de gran bendición para todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza. Aleluya. Hay muchas personas que son ignorantes cuando se habla sobre este tema. Aleluya. Por eso el Espíritu de Dios puso en mi corazón hablar sobre las lenguas del Espíritu. Así que, amado, voy a darte oportunidad que riegues la voz
que sigas compartiendo el video, que invites a alguna persona para que entre y sea edificado a través de esta enseñanza, las lenguas del Espíritu. Las lenguas del Espíritu. Pranoe Nahalahaya. Oh, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Dios es fiel. Dios es poderoso. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me permites de estar, Señor amado, a través de este medio. A través de este medio, Padre, trayendo esta enseñanza. Yo te pido que seas tú hablando a través de mis labios, Espíritu de Dios. Te doy gracias porque a través de estas enseñanzas vamos a crecer en el Espíritu y vamos a adquirir conocimiento, Neanai, conocimiento de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre gloria. Vamos a estar enseñando sobre las lenguas del Espíritu Santo. Yo creo que hay muchos que todavía no conocen el poder que hay en las lenguas del Espíritu de Dios. Las lenguas del Espíritu Santo son una herramienta necesaria en medio de la iglesia. Escuche, las lenguas del Espíritu Santo son necesarias en medio de la iglesia. Lo podemos ver en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios comenzó a experimentar una manifestación sobrenatural de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo comenzaron a ser manifiestos en la iglesia de Corintios. Y en los cultos se levantaban los hermanos hablando en otras lenguas. Unas lenguas extrañas y desconocidas. Tanto así que los líderes que estaban a cargo de la iglesia de Corintio, aleluya, se comunicaron con el apóstol Pablo para que les enseñara y les explicara cuál era esa manifestación que ellos estaban teniendo. Porque ellos estaban experimentando un mover del Espíritu Santo que ellos no estaban acostumbrados a vivirlo. Estaban viviendo un momento de avivamiento, de manifestación. Y los líderes llamaron, le escribieron cartas al apóstol Pablo y le preguntaron acerca de la manifestación de los dones del Espíritu, lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corintio. Porque se levantaba la hermanita Pepa mientras el líder o el predicador estaba predicando y salía hablando en otras lenguas. Se levantaba el hermano Juan mientras el predicador estaba enseñando de la palabra y comenzaba a hablar en otras lenguas. Y ellos decían, pero ¿qué está sucediendo en medio de la iglesia? ¿Qué está pasando en medio de la iglesia? Y ellos entonces le escriben cartas al apóstol Pablo y le preguntan acerca de la manifestación de las lenguas. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a los líderes, a los pastores de la iglesia de Corintios. Si tú tienes una Biblia, me gustaría que la busque. Vamos a la palabra del Señor. Corintios capítulo 12. Corintios capítulo 12. Me gustaría que busques la Biblia, porque lo que voy a hablar es conforme a la palabra del Señor. Aleluya.
Corintios capítulo 12. Yo sé que muchos de los que están en sintonía han leído sobre los dones del Espíritu Santo, pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo acerca de los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Dios es fiel y para siempre su misericordia. Corintios. Aleluya. Capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice así. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, la iglesia de Corintio era una iglesia ignorante en cuanto al conocimiento de los dones del Espíritu. ¿Se parece o no se parece a la mayoría de muchos creyentes en este tiempo que son ignorantes? El apóstol Pablo le dice: no quiero que ignoréis, no ignoren, gloria a Dios, los dones del Espíritu. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Esto es importante, amado. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios para que ustedes conozcan que lo que está sucediendo en medio de la congregación, en medio de la iglesia, proviene de Dios, proviene del Espíritu. Les dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. A lo mejor habían líderes como en este tiempo que estaban cuestionando el hablar en lenguas y decían: esto está raro, esto a mí no me cuadra, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y el apóstol Pablo le está diciendo: no se asombren, no ignoren lo que está aconteciendo aquí, porque nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Mire lo que sigue diciendo aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estoy dando una introducción para luego entrar a profundidad sobre el tema de las lenguas del Espíritu. Estoy dando una introducción. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Las lenguas del Espíritu Santo son para nuestro propio beneficio. Cuando tú hablas en lenguas espirituales, tú te estás beneficiando. Escuche bien, mira lo que sigue diciendo. Hay diversidad de operaciones, ya leímos esa parte. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas
y a otros interpretación de lengua. Quiere decir que las lenguas del Espíritu es un don que lo da el mismo Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Si usted me pregunta, Héctor, ¿qué son las lenguas? Yo te diría, las lenguas es un don, es un regalo que recibimos porque así el Espíritu de Dios nos los quiere dar. Entonces el apóstol Pablo le está explicando a la iglesia de Corintio y le está diciendo, ustedes saben por qué ustedes escuchan a esos hermanos hablar en un lenguaje desconocido, porque ellos recibieron un don, y es el don de lengua, y ese don se lo dio el mismo Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo que estaba queriendo decirle a los líderes, a los encargados de la iglesia en Corintio era, no pueden impedirle que ellos hablen en lengua, porque lo que ellos tienen es un don que el mismo Espíritu Santo se lo ha dado. Gloria, ellos no entendían, amado. Si usted comienza a leer desde el verso 1, el apóstol Pablo le habla a ellos como si ellos no estuviesen entendiendo nada de lo que estaba aconteciendo en medio de la iglesia de Corintio. Ellos estaban falta de conocimiento. Y esto es lo que pasa cuando nosotros estamos faltos de conocimiento, que comenzamos a hablar palabras que no son correctas. Y muchas veces nosotros mismos nos condenamos por no tener el conocimiento del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo, tengan cuidado, porque lo que ellos recibieron no se lo dio ningún otro espíritu que no fuese el Espíritu de Dios, para su propio beneficio. Ahora bien, el apóstol Pablo comienza a explicarle y comienza a enseñarle sobre los dones. Y más adelante estaremos trayendo más enseñanza sobre los otros dones. Pero hoy estamos hablando sobre el don de lengua, porque hay mucha controversia. Y ayer, si no me equivoco, escuché a un hombre hablar sobre las lenguas de un modo que verdaderamente no sabe lo que está hablando, diciendo que las lenguas, que el don de lengua opera según el país donde tú te encuentres. Que si yo soy predicador y Dios me lleva a China, entonces Dios me da lengua china para hablarle a los chinos. Eso es un disparate completamente. Porque el don de lengua opera en diferentes maneras. Hay lenguas humanas. Cuando hablo de lenguas humanas, hay personas que sí, Dios le puede dar lengua china, lenguas hebrea, lengua japonesa, lenguas africanas, con un propósito. Pero hay lenguas que no son humanas. Hay lenguas que son géneros espirituales. Géneros espirituales. Y la Biblia dice que son misterios que solamente Dios los puede entender. Entonces aquel hombre decía que no, que tú no puedes hablar lengua si tú no sabes lo que tú estás hablando. Y eso es un completo error. Búscame en la Biblia cuando los discípulos en el aposento harto entendían las lenguas que ellos hablaban. No dice la Biblia que Pedro extendía las lenguas que recibió. Ellos hablaban, y ahorita vamos a tocar ese punto, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir que vino el Espíritu sobre ellos y la lengua se le enredó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos no sabían. Para ellos estaban hablando en su dialecto, en su idioma, pero estaban hablando en otro lenguaje celestial.
Entonces el don de lenguas trae una comunicación directa entre el cielo y el hombre o la mujer de Dios. El diablo se turba cuando te escucha orando en lenguas. Los demonios y los principados se turban cuando tú estás orando en lengua. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender ese dialecto. No, Sham. Ellos no pueden entender ese lenguaje. Entonces el don de lengua opera de diferentes maneras y de diferentes formas. Número 1, el don de lenguas fue dado para la edificación de aquel que las habla. Aleluya, siento la presencia, adore a Dios. Dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 14, verso 2. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces hay gente, cuando yo hago mis videos, que me pregunta por qué muchas veces tú hablas en lengua. Porque no soy yo, en mi espíritu que intercede. Y entonces Dios trae la revelación de la palabra. Hubo una persona una vez que me escribe y me dice, varón, se supone que cuando tú estés predicando tú no hables en lengua. Porque no hay intérprete. No hay alguien que interprete, no hay intérprete. ¿Y qué soy yo entonces? Si yo soy el mensajero, la interpretación va a recibirle el mensajero. Entonces, amado, esto es algo muy profundo. Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando usted comienza a hablar en otras lenguas, usted está hablando misterios. Cuando yo hablo en lengua, yo no te estoy hablando a ti. Yo le estoy hablando a Dios. Mi espíritu le está hablando a Dios. Cosas que ni yo puedo entenderlas, pero el Espíritu Santo las conoce. A lo mejor cuando tú estás hablando en lengua, el Espíritu Santo te está librando de un peligro, de una enfermedad. Y tú ni lo sabes, pero como el Espíritu sabe todas las cosas, intercede en lengua por medio de ti para quebrantar esa enfermedad, ese peligro que venía para tu vida, esa trama del diablo. Es quebrantada a través de las lenguas que tú hablas. Alabado sea Dios. Entonces tú tienes que entender esto. Cuando tú hablas en lengua, tú hablas misterios. Misterios que yo no los voy a entender. Que muchas veces tu pastor no los va a entender. Ni aún los demonios pueden entender eso. Por eso es que Dios reparte lengua. Y aquel que no habla en lengua y nunca ha tenido esa experiencia, pídesela a Dios. Porque cuando tú comienzas a hablar misterio, tu vida espiritual comienza a crecer. Porque la Biblia dice que las lenguas son dadas para la edificación. Para nuestra propia edificación. La Biblia dice que aquel que habla en lengua se edifica a sí mismo. Por eso es que el diablo quiere detener el hablar en lenguas y ha atacado tanto el mover de las lenguas del Espíritu, porque el diablo no quiere que tú te edifiques. El diablo no quiere que tu vida sea edificada. Cuando tú hablas en lengua y tú eres en lengua, tú entras a una dimensión espiritual y el Espíritu Santo comienza a depositar en tu vida tanta y tanta unción que tú comienzas a vivir en el Espíritu. Yo me acuerdo que en una ocasión
Yo estaba acostado en el sofá. Va muchos años atrás cuando comencé el ministerio. Eran como las 3 de la mañana, estaba en el sofá de mi casa, acostado, y escuché la voz del Espíritu clarita, hablándome al oído, y me dijo: cuando tú hablas en lengua, te introduces al mundo espiritual. Cuando tú hablas en lenguas, me dijo el Espíritu de Dios, te introduces al mundo espiritual. Eso me dio una enseñanza tan profunda. Y yo pude entender el por qué el diablo quiere impedir que la iglesia de este tiempo hable en otras lenguas. Porque a través de la lengua viene revelación, viene sabiduría, viene fe, viene conocimiento. Viene una unción fresca. ¿Por qué? Porque si tú te edificas, tu corazón va a estar listo para recibir la unción. Si tú estás edificado, tu corazón estará listo y preparado para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, escuche bien, vamos a seguir. El que habla en lenguas no habla a los hombres, lo dice Pablo, sino a Dios. Eso lo tenemos que entender. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Dice la Biblia, vamos a leerlo. Aleluya. En el libro de Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 17. Y aquel que tiene Biblia le voy a permitir que lo vaya buscando. Quiero ir despacio. A su nombre, gloria. Mire lo que dice la Biblia. Aleluya. Jesucristo hablándole a los discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Mire lo que dice Jesús mismo, hablándole a sus discípulos. Jesús les dice: y estas señales seguirán. ¿A quiénes van a seguir? A los que creen. O sea, si tú no crees en el hablar en lengua, nunca las vas a recibir. Tienes que creer. Ese es el primer requisito. Si tú crees en las lenguas del Espíritu, pídela y Dios te las va a dar. Si no crees, no las pidas, porque no las vas a recibir. Aleluya. Jesús diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces quiere decir, fíjese, primero Jesús dice, echarán fuera demonios. Y lo segundo que dice es, y hablarán en nuevas lenguas, como si hubiese una coinonía en hablar lengua y echar fuera demonios. Y yo pude entender que hay lenguas, dialectos espirituales, que es para hacerle guerra a los demonios. Para hacerle guerra a los demonios. Entonces, amado, el que no vive en el Espíritu, tiene una mente carnal, no conoce estas cosas. Por eso siempre tiene una vida fría, apagada, seca, muerta. Yo los he visto que predican, amado, pero no se siente nada. Lo que hay es palabra aprendida, pero no hay presencia. Escuche bien. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Los demonios quieren impedir ese fluir de las lenguas espirituales. Entonces ha levantado ciertos predicadores que enseñen que no es necesario hablar en lenguas. Ha levantado falsos maestros que ataquen el mover de las lenguas
Porque a los demonios no le conviene que tú hables misterios. A los demonios no le conviene que tú hables misterios con Dios. Porque ellos no lo pueden entender. Y ellos quisieran entenderlo, pero como no lo pueden entender, se enfurecen, se enojan. Pero Jesús dijo, echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Entonces, amado, eso es una señal del verdadero evangelio de Jesucristo. Ahí no lo dijo Elías, ahí no lo dijo Moisés, lo dijo el mismo Cristo. Quiere decir que las lenguas van dentro del evangelio. Si tú predicas un verdadero evangelio, tú tienes que creer en las lenguas del Espíritu. Tienes que creer en la manifestación de las lenguas. Si tú no predicas el verdadero evangelio de Jesucristo, tú vas a atacar este mover de las lenguas. Hay pastores que se han levantado contra este mover. Entonces lo que usan es este dicho. El diablo también habla lengua. Sí, porque eso es lo que ahora han tomado para justificarse y para atacar el mover de las lenguas del Espíritu. La diferencia es que las lenguas del Espíritu son para exaltar el nombre de Jesús. Padre, yo siento a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, nadie que habla por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Quiere decir que aquel que habla las verdaderas lenguas del Espíritu bendice a Jesús, predica el evangelio de Jesús, vive conforme al evangelio de Jesucristo. Ahora, ahí tú conoces cuando alguien verdaderamente habla lenguas de parte de Dios. Cuando su vida, su boca bendice a Jesús. El diablo, amado, tú tienes que entender esto. Hay una gran confusión en medio de la iglesia. La Biblia dice que el espíritu del anticristo es aquel que niega que Jesucristo vino a la tierra y que murió por la iglesia. Entonces hay una gran confusión. Hay una gran confusión, amado. La Biblia es clara. La Biblia dice que aquel que habla por el Espíritu no puede llamar anatema a Jesús. El apóstol Pablo le está dando una enseñanza. Ustedes quieren saber cuando alguien habla lengua de parte de Dios y cuando alguien no habla lenguas de parte de Dios. Usted lo va a conocer por la manera de expresarse, porque su vida va a reflejar el evangelio de Cristo. Su vida va a reflejar a Jesús. ¿Qué avanzo yo y hablo yo, pueblo? Dice el Espíritu de Jehová. El que habla en lengua tiene frutos dignos de arrepentimiento. Mire esto, amado. Mire esto, amado. Esto es importante que usted lo comprenda, porque yo sé que la confusión es que muchos predicadores han tomado para atacar este mover de las lenguas este dicho, hasta el diablo habla lengua. Sí, porque ese es el dicho que utilizan muchos predicadores en este tiempo. Entonces el diablo se ha metido por ahí para traer una gran confusión y para que la gente siempre esté atacando el mover de las lenguas. Y ven a aquel hablando unas lenguas extrañas que nunca han oído y dicen, cuidado que se está hablando lenguas raras que no son de Dios. Cuidado que tú no entres en una blasfemia. ¿Por qué? Porque aunque tú no entiendas y tú nunca has escuchado las lenguas que Él está hablando, Él no te está hablando a ti. Tú no tienes que entender las lenguas que Él habla. Tú no tienes... ¡Ay, Samanuanay! Porque la Biblia es clara cuando dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. ¿Por qué no habla a los hombres? Porque habla misterios que solamente Dios los sabe y Dios los conoce. Entonces, cuidado en estar señalando las lenguas de alguien porque nunca has escuchado esas lenguas.
A lo mejor tú nunca la has escuchado, pero en el cielo ese lenguaje es normal. En el cielo ese lenguaje, se entiende claro y preciso. Ten cuidado con estar acusando, Kamasama. Primero escudriña la vida de ese hombre y de esa mujer. Si refleja a Jesús, si tiene misericordia, si ama a su hermano, Alay, si es compasivo, si refleja el amor de Dios. El apóstol Pablo dijo: ¿de qué me vale hablar lenguas angelicales si no tengo amor? Quiere decir que el que habla en las lenguas genuinas de Dios va a reflejar el amor de Jesucristo. Esto es lo que hace el hablar lenguas de Dios. Las lenguas del Espíritu traen los frutos del Espíritu a ti. Porque nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Cristo. O sea, puede vivir de una manera diferente. Aleluya. Yo siento la gloria del Señor aquí. Hay una unción especial. Escuche bien. Escuche bien. Pasara mahana mawa. Neomakumana manamana aleje soremaha. Tenemos que entender, si las lenguas son para nuestra propia edificación, quiere decir que vamos a producir frutos agradables a Dios. Nuestra fe se va a agigantar. Por eso es que el diablo, mire todo lo que produce el hablar en otras lenguas. Por eso el apóstol Pablo dijo que es necesario que le pidamos a Dios el hablar en otras lenguas. Ya mismo vamos a leer eso. Voy con calma en esta enseñanza. Aleluya. Voy a leer. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Voy a buscarlo aquí. Gracias, Espíritu de Dios. Alma mía, adora al Señor. Hay una unción especial. Vamos a buscarlo aquí. Ya leímos esto. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y sigue diciendo sobre la profecía, pero no voy a tocar eso, porque quiero ir trayendo enseñanza don por don. Hoy estamos hablando del don de lengua, mañana vamos a estar hablando, pasado mañana, del don de profecía, luego de discernimiento. Así quiero tocar sobre los 9 dones. Hoy estamos hablando sobre el don de lengua. Dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted se edifique? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos en esta noche. Contéstemela, usted mismo contéstesela. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted se edifique? ¿Usted cree que los demonios quieren que usted se edifique? Naya, Basuya, Nefayakai. ¿Usted cree que los principados quieren que usted se edifique? ¿Usted lo cree? Claro que no quieren que usted se edifique. Sigue diciendo, verso 14, capítulo 14, verso 5. Así, escuche lo que dice Pablo. No lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Lo dijo el apóstol Pablo. Mira lo que dice. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Dios mío. Mira lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo.
a la iglesia de Corintio: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Ay, santo. Neonaisha. Yo quisiera, dice el apóstol Pablo. No lo dijo el profeta Pepe, ni el profeta Juan, ni el profeta Santiago. Lo dijo Pablo. Dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Dios mío. Efalabashe. Yo quisiera que todos vosotros habléis en lengua. A su nombre, gloria. Vamos a seguir por aquí. Nafashara Mahanaya. Entonces, escuche bien. El apóstol Pablo también habla sobre las personas que estaban utilizando o no entendían con claridad para qué era el don de lengua, y entonces hablaban lengua al aire, hablaban lenguas, gloria a Dios, escuche bien, sin entender que las lenguas eran para su propio provecho. Por eso el apóstol Pablo dice: yo prefiero ir a ustedes con palabra comprensible que en lengua. ¿Por qué? Porque parece que habían personas que, como está pasando en este tiempo, no conocen sobre el don de las lenguas. Es como si yo me parara aquí a darle este estudio bíblico y no hablase ninguna palabra en su entendimiento, hablase todo en lengua. Usted se va a quedar: ¿pero qué te está diciendo? ¿Por qué? Porque yo no te estoy hablando a ti, le estoy hablando al Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo: sean conscientes. Si ustedes van a hablar lengua, vayan de rodillas, hablen en lengua, pero cuando tengan que traer un mensaje al pueblo, hablen con claridad. Entonces la gente también ha tomado este texto bíblico, lo ha sacado fuera de contexto para atacar las lenguas. El apóstol Pablo no estaba diciéndole a la iglesia que no hablaran en lengua en el culto. Mentira del diablo. El apóstol Pablo dijo unos versos antes: me gustaría que todos hablasen en lengua. Ahora, cuando tengan que predicar, cuando tengan que enseñar, cuando tengan una palabra profética, traigan la palabra con claridad, que la gente las pueda entender. Eso se llama usar la sabiduría. Me parece que ellos estaban tan contentos con lo que habían recibido que se paraban a predicar y lo que hablaban era en lengua y en lengua hasta que entregaban la parte. Así no puede ser tampoco. Las lenguas vienen, pero las lenguas vienen para edificación de nosotros mismos. Escuche bien, vamos a seguir aquí. Alabado Sobaleje ni Jamahana. Taluma Salema la Jama. Nefale Amanu Hanaya. Siga compartiendo el video. Entonces, esta es otra parte importante de esta enseñanza. Mire lo que dice el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces es importante. Yo escuchaba una enseñanza del siervo de Dios, Gille Ávila, que ya partió con el Señor. Y él enseñaba sobre este texto. Aleluya, que el que habla en lengua está hablando en el espíritu.
está orando en el espíritu, pero no con el entendimiento. O sea, usted está orando en lengua, pero en su mente tiene que estar orando con el entendimiento. Esa es la oración más efectiva que hay. Esa es la oración que destruye toda fortaleza del diablo. Usted hablando en lengua de rodillas y en su mente atamos los demonios, mana, atamos la brujería. Y usted hablando en lengua y en su mente abre los cielos, Jehová. O sea, está orando con el entendimiento y también está orando en el espíritu. Y yo creo que esa es la oración que la iglesia necesita, en lengua y con el entendimiento. Cuando vaya de rodillas, ora en lengua, pero también ora en tu mente. Mientras estás orando en lengua en tu mente, ve orando y atando los demonios y reprendiendo los demonios, y tú verás como toda obra de los demonios será quebrantada por el poder del Espíritu de Dios. A su nombre gloria. Mire lo que sigue diciendo. Mire lo que dice el verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dios mío. El apóstol Pablo estaba diciéndole: yo hablo en lengua más que todos ustedes. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía por costumbre el hablar en lenguas espirituales. El apóstol Pablo conocía el secreto de hablar en otras lenguas. El apóstol Pablo sabía que cuando él hablaba en lenguas, estaba siendo edificado, no estaba hablando a los hombres, estaba hablando misterio y estaba entrando en una dimensión poderosa en el espíritu. Y hay gente aquí que va a hablar en otras lenguas y van a entrar en una dimensión espiritual poderosísima. Yo lo veo y Dios me lo muestra en esta hora. El apóstol Pablo le dice: mira, yo hablo más lengua que todos ustedes. En otras palabras, sigan hablando lengua si yo hablo lengua. Escuche bien. Nasara Makuta Mawa. A su nombre gloria. Entonces el apóstol Pablo enseña con claridad sobre las lenguas del espíritu. Esto es largo, pero habla más de la profecía. Yo quiero tocar la profecía en un tema aparte. Entonces, amado, el don de lenguas opera de distinta manera, opera de distinta forma. Hay lenguas angelicales, dialecto angelical, donde tu espíritu está orando, donde tu espíritu está intercediendo por ti, donde tu espíritu se está comunicando con el Padre. Pero también hay lenguas de guerra, de reprensión. Cuando usted está bajo ataque, yo no sé cuántos han experimentado esa manifestación, pero aquel que no lo ha experimentado no puede entender lo que le estoy hablando. Pero hay veces que hay guerra en el mundo espiritual y usted se siente oprimido, se siente afligido por la batalla, por la guerra, por la lucha espiritual que está librando, y de repente viene sobre usted una unción y usted comienza a hablar un dialecto, una lengua extraña, y usted comienza a sentirse libre. Usted comienza a recibir la liberación y usted comienza a ser fortalecido, porque son lenguas de guerra. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces, amado, escuche bien. Lo primero que los discípulos recibieron, fíjese que Jesús le dice: y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me seréis testigo. Y cuando ellos están reunidos en el aposento alto, viene el Espíritu de Dios, entra en el aposento alto como un viento recio, dice la Biblia, el cual soplaba y llenaba toda la casa donde estaban unánimes juntos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar, dice la Biblia, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escucha, amado, porque ya termino y voy a orar. No podemos ignorar la importancia de las lenguas. Si usted no habla en lenguas, yo le aconsejo de parte del Espíritu de Dios que cuando usted vaya de rodillas, cuando usted entre en oración, le pida a Dios el hablar en otras lenguas. Porque su vida espiritual va a crecer y su vida espiritual va a comenzar a ser prosperada cuando usted comience a hablar ese lenguaje celestial que los hombres no lo pueden entender, pero el Espíritu de Dios sí lo puede entender. La Biblia dice que pidamos, que anhelemos el hablar en lenguas. Y hay personas que están en sintonía, que le están pidiendo a Dios esa experiencia de hablar en otras lenguas. A ti te digo, Dios te dará esa experiencia. Síguela pidiendo. No te canses de pedirla. El Espíritu de Dios te dará la experiencia de hablar en otras lenguas. Y cuando comiences a hablarlas, no vas a querer callar. No vas a querer callar. Vas a querer seguir hablando ese lenguaje espiritual. Así que, amado, yo voy a orar, más oré, porque siento que el Espíritu de Dios va a repartir lenguas en esta noche. Kitumanan sokiama. Orebeken soreya. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado acerca de las lenguas de tu Espíritu. Yo te pido que ahora, Señor, tú las repartas. Hanay, necesito el pueblo orando conmigo ahora. Mana Saruhama. Utalanzo, Padre. Mira esa mujer que lleva tiempo anhelando las lenguas y no las ha recibido. Dios, dáselas ahora. Me manda a decirte el Santo: toco tu lengua y te doy lenguas. Samayana. Samayanama. Comienza a alabar a Dios. Hay gente que tiene que comenzar a alabar a Dios porque Dios le va a dar la experiencia de hablar en lenguas ahora. Soré. Estoy. Nifa, veo por el Espíritu personas que hablaron lengua una vez, pero después no volvieron a hablarlas. Ahora dice el Señor, vuelve. Me manda a decirte, Jehová, vuelve el fluir de las lenguas a tu vida. Vuelve el fluir de las lenguas. Para tu amana, alabando a Dios, Sukina. Hay una que va a comenzar a cantar en lenguas ahora. Nahana. Dios mío, hay una unción que se ha metido. Malo eso. El diablo no quiere que se levanten hombres y mujeres hablando el lenguaje del Espíritu. El diablo ha querido atacar las lenguas del Espíritu, pero Dios repartirá lenguas. Sané, Lifai. No, y aún guiando hablarás en lengua. No, aún en tu trabajo hablarás en lenguas. Sané.
Aún bañándote hablarás en lenguas. Aquí, manaja. Dios mío, yo siento, Dios, seré. Hay varias personas que han tenido sueños hablando en lenguas. Veo por el Espíritu personas que han soñado. Kenisa, Neofai, que están hablando en otras lenguas. Si te digo, eso es que tu lengua se va a desatar y hablarás misterios. Prepárate para hablar misterios en el Espíritu. Neanahani ananda nebasuta naihikanda itakutai nefakatai taina shaineakwa. Oh, prepárate para hablar misterios. Algo está pasando. Algo está pasando ahora. Brasaramahaya. Oh, Sorobahaya. ¿Por qué los discípulos antes de salir del aposento alto recibieron el don de lenguas? Anay, porque el don de lenguas activa el poder del Espíritu en ti. Inahani, el don de lenguas activa el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Hay personas que el poder de Dios se va a activar en ellos cuando comiencen a hablar en otras lenguas. Prepárate porque el poder de Dios se activará en tu vida. Ni fakenda ni ama. Dios mío, siento el poder del Espíritu de Jehová aquí. Rasatorre pakaya. Aluja se eleva lohama. Oh Dios, gracias. Oh Dios, gracias. Dios levantará, amado, en este tiempo generación que vive en el Espíritu. Dios levanta, escuchen los que están ahí en sintonía, Dios levanta en este tiempo una generación con el lenguaje del Espíritu que va a hablar misterios. Ama de farabajanda aquí barabashetuana inahan samakemana tuenema. Dios levanta en este tiempo una generación. Oh, que el poder del Espíritu estará activado en su vida y que van a hablar y van a orar conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Ay, ama. Conforme al Espíritu. Sare. Euka taisauna. Oh Dios, qué presencia siento. Qué presencia puedo sentir ahora. Erahayale. Hanao. Yo quiero que los que estén en sintonía comiencen a orar conmigo ahora. Cierren sus ojos ahí, en el lugar donde se encuentran, y le pidan al Espíritu Santo el hablar en otras lenguas, el poder hablar en otras lenguas. Pídeselo al Espíritu. Dile: Espíritu de Dios, dame ese privilegio. Yo quiero ese regalo, Malay. Yo quiero ese don, Nikamaina. Yo quiero hablar ese lenguaje, Manama. Yo quiero hablar ese idioma, Amaya, celestial. Ebarabasaraba. Hay una unción derramándose. Todos aquellos que le estén pidiendo a Dios el poder hablar lengua, colóquense en la mano en su boca. Padre, gracias. Colóquense en la mano en su boca. Padre, gracias. Sora Mahanaya. Porque desde hoy comienza un fluir de las lenguas del Espíritu en su vida. Desde hoy comienza un fluir de las lenguas del Espíritu en tu vida, Nahamawe. Desde hoy hay personas que desde hoy comenzará un fluir. Basherea Bahania Kahaya
Padre me goboseria, niama. Ibina heba solengu miahamea. Itina hibena hibribahameo neokai. Libihamba sautalebehama. Now faikine mawana tai now kae. Ilemba shikabaleba ikaneoma. Itaikane sorebe ikamba. Ay, santo Dios mío. Asoy caney. Se ha metido una unción del Espíritu ahora. Amauatuake nekuma konai. Santo, se ha metido una unción del Espíritu. Para soreba hama wahanawa. Anama wana hanawa no tu honesta nuhama. Anda Dios, anda Dios. Bakua seré. Hay un espíritu acero ama que está siendo reprendido ahora por el Espíritu Santo. Hay un espíritu que está siendo reprendido por el Espíritu de Dios. Hay un espíritu guatesa de faine qua ne sokwe. Hay una persona que está en sintonía, me muestra Jehová, que tenía una duda grande. Sharamaha. Ay, ama, Dios ha querido manifestar en ti el hablar en lengua, ese don hermoso. Pero hay una duda que impide ese fluir. Hay una duda, una inseguridad. Pero dice el Señor que ahora la inseguridad es apartada de tu vida. Alaba, alaba al Señor, dice el Espíritu, Mahana. Hay una liberación, hay un espíritu de duda que está saliendo de ti. Las lenguas del Espíritu vienen. Amawanama. Ay, Dios mío, veo una persona que abarásere con un gran temor. Tienes un temor de, wow, Padre de la gloria. Mira, Dios está quitando cosas que impiden el hablar lengua. Hay cosas que Satanás pone en nuestras vidas para impedir que nosotros le demos libertad a ese fluir en nuestra vida. Hay una persona que ha sentido el hablar las lenguas, pero le da temor también. Anazo, le da temor que sea que tú te la estás inventando, o que no sea Dios el que te esté dando las lenguas. Y algo te dice, no te atrevas a hablarla, camase. Nifa, eso es el diablo que no quiere que tú hables esas lenguas. Pero Dios te dice hoy, se va el temor que no te dejaba hablar en otras lenguas. Eiba sama, itai kam, may now. Se va ese miedo, Santo Padre. Provócame, dice el Espíritu de Jehová. Wow, Rosoma. Provócame. Hay gente que tiene que provocar a Dios en alabanza. Mira, amado, cuando yo recibí el don de lengua, yo me acuerdo que yo asistía a una una sociedad de jóvenes, amay. Y me acuerdo como si fuera hoy, eso nunca se me va a olvidar. En esa sociedad de jóvenes se metía una manifestación del Espíritu de Dios muy fuerte. Y yo me acuerdo que esa noche había una unción tan poderosa del Espíritu. Y le voy a contar cómo fue que el Espíritu de Dios me bautizó. Porque hay gente aquí que le está pidiendo a Dios el bautismo del Espíritu. Y Dios ha querido bautizarlo, pero ellos mismos han atrasado el bautismo. Esto es para alguien que está ahí. Y me acuerdo que esa noche, la líder de los jóvenes se me acercó y me dijo: cuando tú llegues a tu casa, enciérrate en tu cuarto. Ay, no. Esto es para alguien y después me va a testificar. Enciérrate en tu cuarto y durante media hora, arrodillado, solo alaba a Dios. No le pidas nada, solo alábalo.
Amado, yo llegué a mi casa, cerré la puerta de mi cuarto y me arrodillé. Y comencé a alabar. Como a los 10 minutos siento algo en mi garganta. Y siento que me quieren salir unas lenguas extrañas. No. Siento que me quieren salir unas lenguas extrañas por mi boca. Pero me asusté. Hay gente, Dios me lo muestra, que Dios ha querido darle las lenguas, que Dios ha querido bautizarlos, pero se han asustado, han tenido temor, han tenido miedo, me muestra el Espíritu de Jehová, y por eso el fluir de las lenguas se ha detenido. Pero hoy el temor te suelta. Hoy el temor se va en el nombre de Jesús. Amado, hay una unción moviéndose ahora. Kaume. Kamaune. Etai. Ekatautaima. Y me acuerdo que a los 10 minutos sentí algo en mi garganta. Y sentía que algo me decía: habla lo que está viniendo a tu maya. Amado, comparte el video, Nahumane. Hay gente que hoy se va a ir hablando lengua de este video, Samaya. Siento que una unción se está desatando ahora, Samahai. Amagua. Hay una mujer que la tocó una unción fuerte y cayó hablando lengua. Alex tuvo que soltar el teléfono que lo tenía en la mano porque estaba en Sama. Quiero que me escriba como testimonio lo que estoy hablando ahora. Lo estoy viendo por el Espíritu. Mane, tuviste que soltar el teléfono y caíste hablando unas lenguas nuevas. Nakanamawe. Está ahí. Y me acuerdo, amado, que yo sentía algo en mi garganta. Amado, se está metiendo la unción. Amado, que te sequenay. Ay, Dios mío, Sarabaja. Sentía algo en mi garganta. Y no me atreví a hablarlo. Sentía algo en mi garganta. Y tenía miedo a hablarlo. Shameu, Toiani. Sentía algo en mi garganta. Nekuta. Enea, Mau, Netusa. Ay, raprasoa. Reprendemos toda fuerza contraria en el nombre de Jesús de Nazaret. Ratuara samarabakaya. One salí. Anau. Ea bajana saruhama. Tenía ese temor, amado, de hablar en lengua. Hernández Oliva dice: nunca predicas palabra de Dios, siempre te pasa hablando en lengua. Pues entraste tarde, parece. Santo. Entraste demasiado tarde, Hernández, y no escuchaste el mensaje. Dios lo bendiga. Sigue con la predica. Escuche bien. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Y a los 10 minutos, díganme si se arregló la señal. Me dicen que la señal se está entrecortando. Déjenme saber si se está arreglando ahora, porque quiero seguir ministrando. Reprendemos toda oposición. Sí. Mana sotore bahamawe. Ahora sí se me dio. Gloria a Dios. Vamos a seguir ministrando, no se preocupe. Díganme si me pueden oír, porque veo que hay gente que me escribe que no se oye. Yo te oigo. Beatriz dice: yo estoy hablando en lengua, hay una unción especial. Ana Samanaja. Bien, ya volvió la señal, vamos a seguir ministrando. Escuche bien este testimonio que yo sé que le va a ayudar a alguien que tiene temor a hablar en lenguas. Yo sé que le va a beneficiar este testimonio. Y me acuerdo
que la líder, Dios la usaba fuerte en el don de revelación y de ciencia. Me dijo, enciérrate en tu cuarto media hora y solo adora a Dios. Enciérrate en tu cuarto media hora, no le pidas a Dios nada, solo adórale. Y yo me acuerdo, Nefa, Shakandania, que yo me encerré en mi cuarto, me arrodillé, apagué la luz y comencé a adorar a Dios. Como a los 10 minutos siento algo en mi garganta. Siento un lenguaje extraño en mi garganta. Y el Espíritu de Dios me decía, habla lo que estás recibiendo. Y yo no me atreví, amado. No me atreví, me asusté, me levanté de mi rodilla, prendí la luz y me puse a hacer otras cosas porque me dio miedo. Porque el enemigo me decía, no hables eso porque eso no es de Dios, eso eres tú inventándotelo. Y yo me asusté. Me acuerdo que al otro día cuando fui a orar fue lo mismo. Empecé a orar y sentí eso nuevamente en mi garganta. Sentí eso en mi garganta, el impulso de hablar esas lenguas. Pero no me atreví, me dio temor de nuevo y algo me decía, no las hable. Eran los demonios que querían impedir que yo hablase lengua. Me acuerdo que fui donde una mujer de Dios, que Dios la usa poderosamente, vive por la casa de mi mamá. Y le pregunté, me está pasando algo que nunca me había pasado. Siento en mi garganta como un nudo y un impulso de hablar unas lenguas, pero no me atrevo porque pienso que soy yo. Ella empezó a hablar lengua y me dijo, háblalas, porque es el Espíritu Santo el que te está dando las lenguas. Yo me fui, pero no me atrevía a hablar las lenguas. Todavía no había sido bautizado por el Espíritu. Me acuerdo, escuche bien esto, que en mi iglesia, en la iglesia donde asistía, había una vigilia. Y antes de comenzar la vigilia, cuando estaban acabando el culto regular, estaban cantando la alabanza. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Brahma y solianaka y menoso tanakane. Y me acuerdo que levanté mis manos y escuché una voz que me dijo, ahora habla las lenguas. Y no pude aguantar y comencé a hablar en lenguas. Hurra bababa, me acuerdo que eran esas lenguas. Hurra bababa. Y sentí, amado, esa experiencia nunca la voy a olvidar, que del altar de la iglesia salió un viento caliente. Y ese viento caliente me traspasó. Me traspasó de un lado a otro. Yo sentí como ese viento no era ni caliente, no era ni frío, no era ni tibio. Era como un viento agradable, como cálido. Sentí que me traspasó. Y comencé a temblar y a hablar en lengua. Amado, y después de esa experiencia me sentí como caminando en el aire. Pero escuche bien, no recibí la llenura del Espíritu por completo hasta que no me atreví a hablar las lenguas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el Espíritu de Dios me muestra que hay personas que no han recibido la llenura del Espíritu a plenitud porque tienen miedo a hablar lo que están recibiendo. El Señor te dice, eso que tú sientes hablar no es producido por tus emociones. Eso que tú sientes hablar no es el diablo que te está diciendo que lo hable. Eso que tú sientes hablar
viene de parte de mi espíritu. Así que abre tu boca y comienza a hablar esas lenguas. Shamayane. Etue ni soja. Enianu humananda. Etune ama. Yo escuchando al siervo Randy Island. Yo no sé por qué Dios me está poniendo a hablar sobre el temor aquí, porque hay gente que tiene miedo a hablar lengua aquí. Acá ama. Escuchando un mensaje del evangelista Randy Island, un hombre de Dios poderoso en las manos de Dios. Él decía en una ocasión y testificaba que él estaba en el monte orando. Ay, no. Y de repente le comenzaron a salir unas lenguas. Esto es para alguien que está ahí. La ama. Luis Morel y el hermano Randy decía que en el monte orando le comenzaron a salir unas lenguas que él nunca había hablado y le dio miedo. Se asustó, le dio temor. Y él dijo, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Yo me voy a callar porque yo nunca he hablado estas lenguas. Y de repente él ve una luz que desciende y se posa al lado de él. Y de la luz sale una voz y dice, Randy, soy un ángel enviado por Dios y me manda a decirte, mi Dios, que hables las lenguas que estás recibiendo. Ay, Samao, porque a través de esas lenguas hay pactos de brujería que se están rompiendo. Hay pactos de brujería que se están rompiendo cuando tú hablas esas lenguas. Amaya, Arabasoya. Y él cuenta y dice, Katumanasama, que cuando él escuchó la voz de aquel ángel que le dijo, Randy, habla esas lenguas y no las calle, porque eso que tú estás hablando es el Dios de los cielos el que te lo está dando para romper y quebrantar. Y yo le estoy diciendo a alguien, ya deja el temor. El Espíritu de Dios le está diciendo a alguien, ya deja ese miedo. Allá. Samanacua. Yo quiero prosperar tu vida en el Espíritu. Yo quiero que tu vida espiritual sea prosperada. Nahana. Acaya. Mira, ve, hay gente diciendo, yo tengo miedo. Reprendemos ese espíritu de temor. Habla esas lenguas, que tu vida espiritual va a crecer, Pedro Cancio, cuando las hables. Amaya aquí, anaja. Oh, gloria al Señor. Amahani. Ukai. Gloria a Dios, aleluya. Ukaneso. Te adoramos, Jesús. Padre, yo siento que hay espíritu de miedo saliendo. Te adoramos, Dios. Glorifícate. Yo siento que hay espíritus de temor saliendo. Ajá. Todo espíritu, Señor. Yo siento que hay espíritu de miedo saliendo. En el nombre poderoso de Jesús. Va ahí. Wendy dice, me quemo, su fuego me envuelve, que hay una unción. Suelta esas lenguas. Dios te está dando nuevas lenguas de reprensión. Wendy, ahora. Sarabajanda. Rapase papalaya palohali. Oh, Espíritu de Dios, te amo. Palesoleya. Habla esas lenguas. Esas lenguas vienen del Espíritu. Mauneo soje manda aquí, ama. Gracias, Espíritu Santo. Hay una unción aquí cayendo sobre ti, llenándote, saciando tu sed. Y hay una unción. Si sientes hablar lengua, háblalas ahora. Aquí cayendo sobre ti, llenándote, saciando tu ser, tu espíritu y tu alma. Aleluya. Acero amawa. Con el poder de tu Tuanakumanahanisore. Espíritu Santo, mi vida
nunca más. Reprendemos ese temor, Paola Capellán, en el nombre de Jesús. Igual. Mi espíritu y mi alma Asoruhama. se están llenando Nefaluhama no con atale. el poder de tu Espíritu Santo. Dios es fiel, Dios es bueno, ya. Mi vida nunca más será igual. Amén, Javier, me acuerdo. Gloria a Dios, aleluya. Y vienen más lenguas para ti, Javier, más soré. Poderoso Jesús. Me manda a decirte el Señor que vienen más lenguas, Mi más. alma ¡Shaina! Te adoramos, Rey de Reyes. Vienen lenguas más profundas. Te adoramos, Dios. Para ti, Javier, vienen lenguas más profundas. Vienen lenguas más profundas. Para tu vida, Javier. Asoro Mahanaya. Gloria a Dios. Dios es fiel. Katiyuska dice: siento fuego aquí, salieron lenguas por un ratito, amén. Dios, comienza un fluir de las lenguas del Espíritu Santo en tu vida. Jacob, es que ese impulso viene del Espíritu, no es un impulso humano. Ahí tú conoces que es el Espíritu, es la inspiración del Espíritu que viene y tú comienzas a hablar ese lenguaje. Así que suéltate en el Espíritu. Amén, Javier, saliste hablando lenguas nuevas, vienen más lenguas nuevas, un nuevo lenguaje del Espíritu para ti se comienza a fluir en tu vida, Sama. Aleluya. Amén, Mari, declaro sobre ti lenguas más profundas del Espíritu por el poder de la palabra. Rosorohama wenahaya. Utaina kumanahasoha. Todo aquel que le esté pidiendo a Dios esa experiencia, continúe pidiéndola y no se canse, porque va a llegar. Dios se la va a dar. Eso es una herramienta poderosa para el cristiano. Eso es una herramienta poderosa. Pasohalaya. Naufaleyama. Amén. Bueno, amado, ya me estoy despidiendo. Gracias por estar ahí. Comparte el video. Comparta el video para que más personas escuchen sobre este tema y reciban las lenguas del Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a seguir hablando sobre los dones más adelante. Así que me despido, amado, hacia adelante. Siga orando y no se canse. Si todavía no ha hablado en lengua, no se canse. Siga pidiéndole a Dios
esta experiencia hermosa. Siga pidiéndole a Dios. Siga pidiéndole a Dios ese don hermoso de hablar en otras lenguas y téngalo por seguro que Él se lo dará. Él le dará ese hermoso don, ese hermoso regalo de hablar en otras lenguas. Así que hacia adelante, Dios le bendiga. Les amo en el amor del Señor. Comparta el video y hacia adelante.